Bienvenidos a un nuevo video de Coding Graph. En esta ocasión vamos a crear un login en C# y vamos a ver en el video dos partes fundamentales. Primero vamos a la base de datos y luego al proyecto en Visual Studio. Lo que vamos a crear en la base de datos es una tabla de persona donde vamos a agregar la información de varios usuarios con su contraseña, y esto es lo que vamos a utilizar para intentar acceder a un sistema que vamos a crear en Visual Studio. Voy a guiarlos en el video de la manera más sencilla posible para que vean por qué es que yo estoy utilizando o haciendo cada uno de los pasos que voy a mostrar. Si usted ya tiene la base de datos y lo que necesita nada más lo de C#, entonces le recomiendo adelantar el video a la respectiva parte donde empezamos con Visual Studio. Bien, empecemos. Aquí estoy en SQL Server 2019. Voy a conectarme, háganlo ustedes también con su respectivo servidor. Y aquí en la carpeta de bases de datos vamos a darle clic derecho, nueva base de datos, y coloquemos el nombre de sistema. Ok, vamos a darle clic a OK. Abrimos la carpeta y vemos que ya está sistema. Vamos entonces a expandir y vemos que hay varias carpetas o subcarpetas. Buscaremos la de las tablas. Aquí no hay ninguna. Entonces vamos a darle clic derecho, una nueva tabla. Y va a aparecer esta pantalla donde debo ir colocando uno por uno las columnas que necesito. ¿Cuáles son las columnas que yo necesito de forma básica para hacer mi sistema? Bueno, una columna usuario y una columna contraseña. Pero hay una tercera que debemos agregar y es nuestra columna de llave primaria. La primera columna que va a ser ese registro que va a identificar con respecto a los demás usuarios que esta persona es única dentro de la base de datos. Normalmente yo le voy a colocar ID de tipo numérico, un int de entero. Voy a seleccionar donde está esta flecha, clic derecho y establecer como una llave primaria. Y listo. Mi segunda columna es usuario. Va a ser de tipo varchar porque es un texto y es varchar 50 porque tiene como máxima longitud 50 caracteres. De la misma manera que contraseña o contraseña. Yo no coloco ñes porque no me gusta usar este tipo de caracteres en una base de datos. Bien, luego cambio aquí a varchar también, de una extensión de 50 caracteres. Listo. Ahora voy a guardar y me va a solicitar el SQL Server el nombre de la tabla. Tabla persona. Ok. Y ya queda almacenado. Luego voy a seleccionar nuevamente mi columna llave primaria y abajo en el menú voy a expandir un poco más. Vean que si yo acerco el mouse se activa este cursor y buscaré la opción que dice Identity Specification. Expando, en el submenú is Identity y cambio de no a sí. Aquí al final pueden cambiar la opción. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Voy a guardar. Convertir mi columna en un valor autoincremental. Es decir, que cada vez que yo inserte un nuevo usuario a mi tabla, este va a tener un valor, por ejemplo, 1, 2, 3, y yo no tengo que preocuparme ya por este especificación, mejor dicho, este valor. Si yo le doy clic derecho a tablas y lo actualizo en refresh, ya aparece mi tabla persona. Clic derecho, editar, aquí edit top 200 rows, y vamos a editar entonces las primeras 200 filas. Vean esto. Cuando usted tiene una columna autoincremental, va a notar que su texto es de color café o un color como marrón. Y las demás columnas usted ya las puede agregar de forma manual. Entonces voy a expandir esto. El primer usuario, digamos, le pondremos aquí Coding Graph. Puede ser incluso un correo. Y la contraseña van a colocarla. Voy a colocar una contraseña para nada segura. Listo. Una vez que yo agregue por lo menos unos 3 usuarios para tener aquí información, guardo. Y ya con esto entonces tengo por lo menos usuarios con que consultar cuando haga mi código en C#. Ya tengo listo entonces, y también como pudieron notar fue autoincremental cada uno de los valores que fui ingresando. Vamos a Visual Studio. Creemos un nuevo proyecto. Yo estoy usando Visual Studio 2019, el Community, que es la versión gratuita. Voy a expandir esto y vamos a crear un Windows Form. Ahora ustedes se preguntarán cuál de las dos, .NET Framework o .NET Core. Vamos a utilizar .NET Framework. Aquí le pondremos por nombre sistema. Ustedes, si ya tienen el proyecto hecho, entonces
Ignoren esta parte hasta llegar a la parte de específicamente agregar un nuevo Windows Form a su aplicación o solución en Visual Studio. Voy a utilizar como el target del framework, el framework 4.6. Voy a darle crear. Y aquí vamos a tener nuestro primer Windows Form. La idea es que el usuario, cuando haga login y sean los datos correctos, pueda ir a otra pantalla del sistema. Entonces aquí voy a abrir un poco este menú. Vemos la solución de Visual Studio. Voy a darle clic derecho a sistema y vamos a agregar otro Windows Form. A este Windows Form le podemos poner por nombre Home o Main, como ustedes deseen. Y ya tengo entonces mi primer formulario y mi pantalla principal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, aquí vamos a agregar los componentes de mi toolbox para poder tener dos campos de texto o textbox y un botón. Entonces voy a buscar mi textbox aquí. Tengo uno, voy a hacerlo un poco más grande. Voy a copiar, pegar para tener otro aquí. Y aquí voy a agregar por último un botón. Ok. Una vez que tenemos la parte gráfica, entonces, o por lo menos lo básico, porque ya luego ustedes tienen que darle ese detalle de colocar colores, estilos y todo lo que usted puede modificar dentro de su panel de la solución en propiedades. Entonces, el primer texto o campo de texto, textbox, vamos a colocarle por nombre un estándar que yo utilizo. TXT usuario, y el segundo se va a llamar TXT contraseña o contrasena, TXT contrasena. Solo que el segundo tiene una leve diferencia. No es un campo de texto normal, es un campo de texto de contraseña, un password. Por lo tanto, debo buscar una propiedad seleccionando este campo que se llama password chart. Es decir, que cada vez que el usuario digite una letra, en vez de mostrar la letra que está escribiendo del teclado, lo que va a hacer es utilizar un carácter en específico. En este caso coloco un asterisco. Bien, voy a ejecutar. Y si voy a la contraseña y escribo algo, vamos a notar que entonces las letras se les pone una máscara. Encima aparecen asteriscos por cada letra, por una cuestión de seguridad. Bien, una vez hecho esto, aquí al botón vamos a colocarle en la propiedad de texto login o ingresar o lo que ustedes consideren adecuado. Pero en el nombre de la variable es btn login o btn acceder. Entonces, una vez hecho esto, en el login vamos a darle doble clic para acceder al método que ejecuta cada vez que le doy clic. El método de acceso es privado, private void, btn login click, y aquí adentro vamos a colocar nuestro código. Lo primero que vamos a hacer es crear una variable global. ¿Se acuerdan de las variables globales? Variables que yo puedo acceder dentro de una misma clase. Entonces, estas variables, primero hay que establecer la conexión a la base de datos, es decir, lo que nosotros creamos en la primera parte del video. Vamos a crear una variable de tipo SQL connection. Ok, escríbanlo bien, vean que es con doble N. Si les da error, van a ver que el Visual Studio les va a colocar, cuando ponen el mouse encima de la palabra, un bombillo con un símbolo de error. Y aquí lo que dice es: utilice la librería system.data.sql client. Ok, vamos a darle clic. Y aquí arriba nuestro sistema agrega esta librería. Entonces, ya tenemos el tipo de dato. Vamos ahora con el nombre de la variable. Conexión. Una vez que tenemos esto, vamos a darle esto es igual a. Y luego, como estamos creando una instancia de un tipo, de una variable de tipo de un objeto, clase SQL Connection, vamos entonces a colocar new SQL Connection. Abrimos paréntesis y dentro del paréntesis va a recibir dos parámetros. Pero en este caso colocaremos el que nos importa, que es el string de conexión, los datos que necesito para acceder a mi base de datos. Vamos a abrir comillas. Y dentro vamos a definir el primer valor, server igual. Okay, ¿cómo se llama mi servidor de bases de datos? Bueno, este servidor nosotros podemos saberlo cuando aquí desconectamos la base de datos, volvemos a conectar y aquí está el nombre del servidor. Lo copian, vamos a Visual Studio y lo pegan. Eso es todo.
Cada una de las variables que vamos a agregar aquí dentro del string de conexión van separadas por punto y coma. ¿Ok? Tengan mucho cuidado en esto. La segunda variable es database o base de datos. ¿Cómo se llama la base de datos que nosotros creamos en el proyecto? Bueno, aquí en la carpeta dice que se llama sistema. Esto es muy sensible a las mayúsculas, colóquelo entonces tal y como está escrito. Ok, punto y coma. Mi tercera variable es la seguridad, integrated, ok, espacio security igual true. Ok, tiene seguridad integrada y al final punto y coma para cerrar la variable. Todo entre comillas. Vean cómo lo estoy escribiendo para que ustedes lo hagan de la misma forma. Bien, ya tengo entonces la variable. ¿Qué vamos a hacer dentro del método cuando el botón haga clic? Lo primero que haremos es tomar la variable conexión, punto, y la vamos a abrir. ¿Qué significa abrir la conexión? Sencillamente acceder a mi base de datos. Una vez que la conexión está abierta, yo la puedo utilizar más adelante para hacer una consulta a mi tabla. Entonces vamos a crear una variable de tipo SQL command, que va a llamarse comando. El comando es el query, es la consulta que yo hago a la base de datos. Vamos a instanciarla, new SQL command, abrimos paréntesis y dentro van dos parámetros. El primer parámetro va entre comillas. ¿Qué significa esto? Que adentro va mi consulta. Select, ¿se acuerdan de lo que son las consultas en una base de datos? Select usuario, así se llama mi primera columna en la tabla persona. Recuerden aquí, abrimos. Tablas, persona, clic derecho, design. Usuario y contraseña son las dos columnas que necesito consultar. Mi query debería ser de la siguiente forma: select usuario, contraseña, from, persona, where. Y aquí viene la clave. ¿Cuál es la condición? Donde usuario sea igual a quién. Bueno, a lo que el usuario, o mejor dicho, usted como el usuario en este momento en Visual Studio escriba en este texto, en este text box. Entonces, para hacerlo así, vamos a usar variables en SQL. Where usuario es igual a arroba v de variable usuario en minúscula. A mí me gusta utilizarlo así porque cuando yo lo estaba aprendiendo en la universidad es una manera muy intuitiva de colocar las variables. Todas con v significa que es una variable que viene externa. Ok, where usuario es igual a arroba busuario and, un operador condicional, contraseña, voy a hacer un poco de espacio, sea igual a arroba v contraseña. Bien. Una vez hecho esto, fuera de la comilla, pero aún dentro del paréntesis, colocamos una coma y lo segundo que va a pedir es lo siguiente. Vean que SQL command pide como parámetros primero un string, que es el texto, el comando, el query, pero el segundo parámetro pide una variable de tipo SQL connection. ¿Cómo se llama nuestra variable que es de este tipo? Se llama conexión. Entonces, esta es la razón por la cual colocamos la conexión en la segunda parte o en el segundo parámetro de esta variable de tipo SQL command. Cuando tengan una duda programando en Visual Studio, pongan el mouse encima del dato de la variable y vean qué está esperando recibir de parámetros. Así ustedes van a ir aprendiendo de una forma muy autodidacta cómo se utiliza esto. Enter. Ahora vamos a agregar los parámetros. Yo tengo los parámetros definidos por nombres, pero yo no les he dado un valor. Esa es la gran clave. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en la tercera línea vamos a hacer comando punto parámetros punto add with value. Otra vez, punto add with value. Paréntesis, punto y coma. Ok. ¿Cómo se agrega esto? Bueno, vamos a colocar aquí el mouse encima, el cursor, y dice que el add with value recibe primero el nombre del parámetro, que es un string, y el valor. Entonces, ¿cómo se llama el parámetro? vusuario, arroba vusuario. Control C, copiamos y lo colocamos entre comillas. Coma. Y lo segundo que espera es el valor. ¿Cómo yo obtengo lo que el usuario escribió en este text box? Bueno, lo hago con txt usuario.text y así obtengo el valor que se escribió en la pantalla.
Vamos con mi segunda, ya tomando como referencia esto que acabo de hacer, entonces va a ser más fácil o intuitivo esta línea. Add with value, paréntesis. ¿Cómo se llama entonces mi variable que sigue? V con arroba v contraseña. Pues control C, control V, coma, lo que tenga escrito en txt contraseña.text. Ahora, si recuerdan, nosotros colocamos los asteriscos. ¿Significa que cuando yo obtenga esto tendré solo asteriscos? No. La propiedad del password chart lo que hace nada más es a nivel visual ocultar el texto, pero por detrás el texto sigue existiendo tal y como yo lo digité. Bien, cuando yo ya agregué la información, necesito enviar este comando a mi base de datos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, voy a hacer primero un lector para obtener el resultado, porque esto es una consulta. Si yo ejecuto esto en SQL Server, yo obtendré un resultado. Entonces, aquí voy a hacer un SQL Data Reader, un lector de SQL llamado lector. Y esto es igual a lo que ocurre en comando.executeReader. Okay, vamos a ejecutar este lector, punto y coma. Bien, ya tenemos lista esa parte. Aquí en este momento el comando se ejecutó en la base de datos y se almacenó en lector. ¿Ven? Ya está dentro de esa variable. Ahora lo que ocupo saber es si realmente mi consulta arrojó resultados. Porque si hay un resultado significa que es cierto, en la base de datos hay un usuario y una contraseña que están relacionados a un solo registro y por lo tanto puede haber un login. Entonces haré una consulta if qué, bueno, si el lector punto se puede leer punto read, entonces ¿qué debería suceder? Bueno, yo tengo que pasarme a la siguiente pantalla. ¿Y cuál es mi siguiente pantalla? La que creamos home. Entonces, para poder pasarme a la siguiente pantalla, debo traerme el nombre de la clase de mi form, de mi Windows Form que creé segundo. Si ven aquí, cada vez que ustedes agreguen un Windows Form, termina con la extensión .cs. De una vez nos están diciendo el nombre de la clase. Entonces, home, formulario o pantalla, para que quede más claro, home pantalla, es igual a new home. ¿Ok? Y lo instanciamos. Ya ahora que he creado mi variable de la pantalla de inicio, nada más lo que pongo es pantalla.show. ¿Ok? Y punto y coma. Eso es todo. ¿Qué me está haciendo falta en esta parte? Bueno, tengo que, antes de irme a la siguiente pantalla, cerrar mi conexión. .close. Y así ya seguir con lo que sería el uso de mi sistema. Cada vez que usemos la base de datos o que hagamos una consulta, abramos la conexión y cerrémosla. Hay muchas formas más eficientes de utilizar lo que es el acceso a una base de datos. Pero yo les estoy enseñando una de las básicas que se ve cuando uno está aprendiendo C#, sus primeros pasos. Entonces, ya con esto debería funcionar. Entonces, vamos a probarlo. Aquí vamos a colocar mi primer usuario, que es CodingGraph. Y mi contraseña, que es 12345. Login. Y ya está. He avanzado a la siguiente pantalla. ¿Vieron qué fácil? Con solo hacer esta consulta ya se hace el login. Si ustedes tienen alguna duda de lo que acabamos de trabajar, pueden escribirlo en los comentarios y con gusto les puedo ayudar. No olviden suscribirse al canal para más contenido y nos vemos en la próxima.